Chile Vamos no merece seguir representando a la derecha. Próxima vez, presidenta, siéntenlos al otro lado, porque están traicionando al asalariado, al trabajador, al que más empeño le ponen y están beneficiando a los más, pero más ricos de la sociedad. Por supuesto, ¿cómo no voy a retirar si soy censurado? Aquí no puedo poner aquí no pedí. Convención Julián, convencionales contra su madre. ¡Justos hijos de puta siempre! ¡El que no aporta se deporta! Economía variante. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Contrapolítica. Como sabrán, el día de ayer se vivió la maratón por la reforma de pensiones, donde de lado a lado dieron sus razones para apoyar o rechazar dicha reforma. En el calor del debate hubieron voces que destacaron enormemente, ya sea por el peso de sus argumentos o por lo fantasioso de sus pensamientos. De entre todas estas intervenciones hubieron unas cuantas dignas de análisis. Entre estas están la de Camila Flores, diputada por el partido de Renovación Nacional, que pese a su colectivo político, fue fiel a sus convicciones y no dio su brazo a torcer por el populismo imperante. Así también el Partido Nacional Libertario, dirigido actualmente por Johannes Kaiser, dio ejemplares argumentos de peso para rechazar dicha reforma. Como sabrán, esta se aprobó en el Pleno, pero no es motivo para echarse a morir, ya que como tantas otras malas reformas, el tiempo por desgracia nos dará la razón, aunque si soy totalmente sincero con ustedes, no está claro que se pueda dar marcha atrás, debido a que esta reforma es una de bastante largo plazo y es seguro que más de una generación sufrirá sus escandalosas consecuencias, para dar fe sobre lo desastrosa que era en realidad y lo equivocados que estuvieron cuando muchos apoyaron dicha labor. Guillermo Ramírez. Gracias, presidente. Hace 19 años que nos pusimos de acuerdo en que con el 10% de cotización no alcanza. Hace 19 años. Desde entonces hemos fracasado una y otra vez en legislar para aumentar la cotización. Y mientras tanto, las pensiones de todos los chilenos se iban deteriorando. El acuerdo parecía imposible, porque la izquierda quería que los puntos adicionales de cotización fueran a reparto, y nosotros defendíamos el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros. ¿Qué fue lo que cambió que permitió ahora un acuerdo? Lo que cambió, señor presidente, es la conciencia nacional. Fíjese que yo soy uno de los 11 diputados que votó en contra todos los retiros, pero reconozco que esa mala política pública generó la conciencia en los chilenos de que la plata era suya y de que los ahorros eran de ellos y de su propiedad. Eso quedó demostrado de manera contundente con el rechazo al primer proyecto constitucional. Y como los chilenos ahora quieren que esa plata vaya a sus cuentas, el gobierno y la izquierda no tuvieron más opción que ceder. Y por eso hoy día nos enfrentamos a un proyecto que no tiene reparto. Con la tranquilidad de que esta es una reforma que respeta el derecho de propiedad que tenemos todos los chilenos, votaremos a favor, pensando en los pensionados más pobres, que esperan un aumento en la PGU. Votaremos a favor pensando en las mujeres, porque se igualarán sus pensiones terminando con una discriminación odiosa. Votaremos a favor pensando en quienes trabajan en la formalidad y que han cotizado con regularidad, porque ellos serán premiados con hasta 100.000 pesos mensuales en sus pensiones. Votaremos a favor pensando en la clase media, que será la primera beneficiada con el fortalecimiento del mercado de capitales, que generará más inversión y que generará más empleos. Votaremos a favor pensando en las pymes, porque en el marco de este acuerdo el gobierno se comprometió a rebajar en un proyecto que va a ser aprobado en marzo los impuestos para las pymes, rebajarlos a la mitad. Pero por sobre todo, señor presidente, votaré a favor pensando en mis hijos, porque de acuerdo a estudios de las universidades más prestigiosas del mundo, la generación de mis hijos va a vivir más de 100 años. Y si el 10% es insuficiente para nuestra generación, imagínense lo insuficiente que es para las generaciones que vienen. Y para terminar, yo sé que hay personas que tienen temor de que no les van a devolver la plata. A esas personas les quiero hacer un llamado a la tranquilidad. Cuando termine este año, el año 2025, ya habrán habido miles de personas que habrán recibido de vuelta lo que alcanzaron a aportar al préstamo y habrán miles de personas que recibirán en herencia lo que ahorraron sus padres o sus maridos o sus mujeres. Y cuando eso ocurra a final de este año, los que han hecho noticias falsas tendrán que dar explicaciones. Voto a favor.
Ofrezco la palabra al diputado Diego Chalper. Presidente, los que vivimos los trágicos días de fines de 2019 como parlamentarios, sufrimos en carne propia la violencia de un Chile que parecía desmoronarse. Nos preguntábamos cómo un país que había experimentado mejoras tan importantes podía avalar la violencia y podía creer que la lista del pueblo podía ser el camino de solución. ¿Qué nivel de angustia se había incubado en el Chile profundo para que una convención como esa tuviera lugar? Si bien en la inmensa mayoría de las comunas se rechazó el desastre constitucional que varios de aquí apoyaban, es imposible no preguntarse cómo llegamos a eso. Con el tiempo he concluido que un punto central es la indolencia y falta de sentido de urgencia de una porción importante de las élites frente a los problemas que aquejan a los sectores vulnerables del país. Que pasa demasiado tiempo hasta que los problemas se abordan y mucho más hasta que se resuelven. Como diría el intelectual Chantal del Sol, las élites, los grupos dirigentes no se escandalizan lo suficiente. Y que muchos adultos mayores en Chile tengan pensiones que no alcancen para comprar sus remedios, para hacerse de sus necesidades mensuales y para vivir en paz los últimos años de su vida, debiese ser motivo de escándalo para cada uno de nosotros. Frente a esa realidad evidente, Presidenta, no basta la pelea por redes sociales ni la polémica política. La política se trata de defender ideas, pero más se trata de resolver problemas sociales a partir de ellas. Yo voto a favor porque este proyecto permite inyectar un 6% de ahorro individual a las cuentas de ahorro de los trabajadores. Voto a favor porque más allá de la desinformación, encuentro una fórmula que, respetando la propiedad de los ahorros, brinda recursos para mejorar las pensiones de las clases medias postergadas. Voto a favor porque aumenta la pensión garantizada universal, expresión solidaria del presidente Sebastián Piñera, que le cambió la vida a miles de adultos mayores. Y voto a favor porque, protegiendo la participación privada en la gestión previsional, aumenta la competencia. En simple, voto a favor porque defiende nuestros principios y porque se hace cargo de los problemas sociales del país. Presidenta, probablemente todos tenemos un juicio muy bueno de los primeros 30 años desde los 90. Pues bien, esos años estuvieron marcados por la democracia de los acuerdos. Me contaba un parlamentario de la época que los mismos que hoy día valoran ese periodo le propinaban a esas alturas del partido insultos como los que hemos conocido estos días. Y miren cómo se ha escrito la historia. Hoy hay que tener coraje para enfrentar la polarización, la funa y los ataques. Hay que tener sentido de urgencia frente a las postergaciones de la clase media y de los sectores vulnerables. Y hay que tener compromiso social. De eso estamos hablando y por eso, Presidente, subiremos las pensiones, protegeremos el ahorro de las personas, mantendremos la franquicia de las pymes y trabajaremos incansablemente para lograr una mayoría que le cambie el rumbo a Chile, que nos permita paz social, desarrollo económico y seguridades. Esa derecha de vanguardia, con vocación de mayoría y capacidad de contribuir a la estabilidad de Chile, es la que tenemos que construir y de la cual me siento parte. He dicho, gracias, Presidente. A continuación tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser y con posterioridad la diputada Joana Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Muchas vueltas de carnero para explicar por qué un reparto no es un reparto y por qué los trabajadores tienen que entregarle un préstamo al fisco. Es decir, aquellas personas que tienen menos recursos tienen que prestarle a un animal que no termina y nunca está satisfecho, como es el Estado de Chile. Ahora le voy a recordar una cosa. Al principio de la tramitación de esta reforma, estaba entonces estuvo un encuentro en la casa del señor Salaquete, donde estaba la Larraín Vial, los mismos que después, o sea, uno de sus ejecutivos tuvo un contacto directo telefónico a la Comisión de Trabajo, donde se estaba viendo esto. Existen razones por las cuales hay gente que está muy interesada en que se apruebe esta reforma. Evidentemente existen esas razones. Existen razones desde la izquierda que quieren modificar el sistema y quieren avanzar en lo que fue el proyecto refundacional que tenían para el 4 de septiembre, donde fueron derrotados. Y existen razones también de acá, algunas muy positivas, algunas perfectamente válidas, como son el llegar a acuerdos. Tantos acuerdos, la política de los acuerdos nos terminó llevando también a la situación en que estamos en este momento. Pero no puedo dejar de levantar la voz y decir que aquí no están ganando los trabajadores. Aquí se están arriesgando, solamente el ministro de Hacienda nos reconoce 100.000 empleos formales, pero Bettina Horst nos hablaba de hasta 600.000.
Un grupo familiar tiene 3 personas, pueden ser 1.800.000 personas que se queden sin fuente de ingreso. El señor Svet se queja respecto de la calidad o la mala calidad de esta reforma y del impacto que va a tener en las pymes. Esta reforma va a matar a muchas pequeñas y medianas empresas. Lo saben, no le importa. ¿Por qué? Porque cada parte está tratando de impulsar, por razones que van más allá de lo que es la conveniencia técnica, sus propios intereses. Sean estos legítimos o ilegítimos, pero no son los intereses de los trabajadores. No son los intereses de las personas que en 20 o 30 años más van a querer cobrar un crédito a un Estado completamente quebrado y arruinado. No son los trabajadores que a través de la inflación van a tener que pagar el aumento de las jubilaciones. No son los trabajadores que con la pérdida de sus empleos van a tener que pagar por esta mala reforma. No son ellos los que van a beneficiarse de esto. Entonces, damas y caballeros, si esto es lo mejor que pueden ofrecer al pueblo de Chile como reforma previsional, entonces no lo hagan. Retírenlo, voten en contra, permitan que se haga una revisión y que efectivamente se avance para hacer una buena reforma previsional. No esto, no esto. No una reforma previsional que solamente beneficia a algunos grupos interesados en pegarle. A continuación tiene la palabra la diputada Camila Flores y con posterioridad la diputada Flor Báez. Gracias, presidente. Presidente, yo no puedo ser cómplice de este mal proyecto para Chile. No puedo ser cómplice porque las consecuencias de esta reforma que probablemente no las vamos a ver ahora inmediatamente, pero sí quizás en 8, 9, en 10 años más, como pasó el año 2014 con la reforma tributaria, con la reforma educacional, con la reforma al sistema político. Estoy segura de que este no es un buen acuerdo para Chile. ¿Cómo va a ser un buen acuerdo una reforma que pone al centro al Estado? ¿Qué es eso? Nuestras convicciones siempre han sido de que el ser humano está al centro y el Estado está a disposición del individuo. Este proyecto hace todo lo contrario. ¿En qué parte va a parecer razonable que seamos nosotros los ciudadanos los que le estemos prestando plata al Estado? Que nos vayan a devolver además en 30 años, si es que la devuelven, porque hay algunas voces ya en este Congreso de diputados de izquierda que dicen que no se va a devolver esa plata. Es el Estado el que tiene que estar a disposición con sus recursos, con sus políticas públicas de los ciudadanos y no al revés. ¿Cómo va a ser posible que sea bueno llegar a un acuerdo con este gobierno que tiene al subsecretario del Interior con prisión preventiva, que ha estado involucrado en uno de los acuerdos y los fraudes más grandes en este país, como el caso Fundaciones, que están llenos de denuncias por ley Karin, donde sus funcionarios se suicidan por el acoso laboral? ¿Cómo va a ser posible que nosotros les creamos a estas personas que nos van a cumplir? Y que efectivamente no a nosotros, los que estamos sentados acá, sino que a esos chilenos, cuando el día de mañana quizás no haya plata para devolverle lo que le presten. Digamos las cosas como son. Eso es, ese préstamo forzoso donde nadie le está preguntando a los chilenos, es reparto. Aunque lo quieran negar, es reparto, porque con nuestra plata van a financiar pensiones actuales de las personas que ya están pensionados. Lo que sí voy a votar a favor es el aumento de la PGU y que se incorporen a este beneficio también las Montepiadas de Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile. Pero en el resto lo voy a votar todo en contra, porque yo creo en la libertad y este proyecto lo que hace es cercenar la libertad, porque creo absolutamente en la propiedad privada y este proyecto relativiza la propiedad privada. No me voy a prestar para ser cómplice, porque estoy segura que la historia va a juzgar a quienes no voten correctamente el día de hoy. Votaré en contra con mucha convicción, he dicho. Tiene la palabra el diputado Gonzalo de la Carrera. Muchas gracias, presidenta. Respecto de este mamarracho previsional, quiero decir que se parece a un camello con 6 jorobas. ¿Por qué? Porque son puros parches. Primero, quiero contarles que tuve un debate con el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que defiende a morir este proyecto, pero me tuvo que reconocer varias cosas. Uno, que no resuelve los reales problemas de las bajas pensiones
porque no aborda las lagunas previsionales ni la edad de jubilación. Debieron haberse indexado de manera que permitieran una sobrevida después de la jubilación de 14 años para cada uno. Segundo, también reconoció que no aborda la rigidez del mercado laboral. Por ejemplo, sacar las 40 horas que han agregado un 11% más de costos a todas las empresas y es un dolor enorme para las pymes. Tercero, no soluciona el problema de los independientes. 28% son independientes y van a incrementarse oyéndose a la cocheguagua de lo que les cotizan las demás personas en el sistema. Tampoco lo resolvieron en este proyecto. Rebajan el encaje del 1% a casi cero, dejando a los dueños de la AFP sin riesgo compartido con los afiliados. Es decir, los dueños de la AFP pueden retirar 1.800 millones de dólares y el negocio se le transforma en una rentabilidad infinita. Ya no tienen capital que invertir. Una vergüenza. Los que querían acabar con las utilidades de los dueños de la AFP les regalan 1.800 millones de dólares. Y el préstamo es forzado, es decir, es un robo, es decir, es un impuesto, es decir, es un fondo común y es decir, es reparto, aunque no lo quieran escuchar y le quieran cambiar el nombre y quieran usar eufemismo para esconder la verdad. Chile Vamos no merece seguir representando a la derecha. Próxima vez, presidenta, siéntenlos al otro lado, porque están traicionando al asalariado, al trabajador, al que más empeño le ponen y están beneficiando a los más, pero más ricos de la sociedad. Son realmente una vergüenza. Y finalmente el exministro Briones reconoció que tiene esta falencia y que, al igual como piensan muchos economistas, esto va a destruir entre 100.000 y 600.000 empleos. Una vergüenza para Chile y ninguno de ustedes, los que lideran Chile Vamos, los que presiden la UDI, ni uno de ustedes se va a hacer cargo de responder por el daño que le van a causar a las generaciones que vienen. Una vergüenza, he dicho, señora. Como pudimos dar cuenta, a estas alturas, Chile Vamos parece cada vez más una coalición de izquierda tradicional, ya que por desgracia son discursos muy similares a los que veíamos hace no mucho tiempo en partidos como el Demócrata Cristiano o incluso el Frente Amplio. Desde hace mucho tiempo, igualmente, para ser más preciso, desde el segundo periodo presidencial de Piñera, se veía venir este tipo de actitudes, sobre todo al aprobar leyes como la del matrimonio igualitario, el aborto en 3 causales, entre otras más que los personeros del sector venían bautizando como la traición de Chile Vamos una vez más a sus principios y valores. Cabe recalcar que, si esto tuviera un lado positivo, sería sin duda el aumento significativo de afiliados en el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser, lo que podría ser un giro de timón de 180 grados en la política chilena, dando por fin real representatividad a la derecha chilena que por tantos años vivió huérfana.